Así es. Así es. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio y en este momento va a tomar la palabra mi hermano Jorge. Adelante, pastor. Muy buenas noches en este viernes 21 de febrero 2025. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar en oración. Gracias, Padre, que llegamos hasta este viernes 21 de febrero y tú nos has dado la salud y nos has dado el entusiasmo y nos has dado el gozo y la paz para, Señor, discernir tu palabra. También nos has dado enseñanzas para transmitirlas y poderlas hacer en el poder del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Él nos enseñará todas las cosas, dijo Jesús, y nos recordará todo aquello que Jesús pues enseñó a sus discípulos. Gracias porque estamos dispuestos a aprender. Abre en nosotros ese deseo de grabar nuestros corazones y nuestras mentes en tus enseñanzas, de tu palabra, que tu palabra sea viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y nos prepare, Señor, nos siga preparando para el servicio del reino de Dios. Te agradecemos, Señor, infinitamente, pues la salud, y si nos falta un poco de salud, tú darás lo que nos falta para poder, Señor, llevar a cabo adecuadamente esta transmisión. Y si alguien falta por llegar, pues también tú lo ayudarás a llegar y podrá llegar él o ella con un ánimo pronto, con el corazón dispuesto para aprender, para comprender tus designios. Señor, pues todo esto te lo agradecemos y esperamos en ti, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues ya se cumple las 7 de la noche, una noche fresca, húmeda, pues le damos gracias a Dios por el clima. Y yo en lo personal sigo con el libro de Nehemías, que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo. Y terminamos en el viernes pasado el capítulo 5. Los que hayan seguido este discipulado, pues se recuerdan cómo terminó el capítulo 5 en el versículo 19, Nehemías 5:19, terminó de la siguiente manera. Una oración de Nehemías que dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y yo creo que esa oración eh, en la primera parte, pues es una oración que el Señor nos da para que podamos usarla y decirle al Señor: acuérdate de mí para bien. Y al Señor le agrada, porque si no le agradara, no la hubiera puesto allí Nehemías. Acuérdate, acuérdate, como si el Señor tuviera que acordarse. Pero nosotros sí tenemos que ponerlo en palabras. El Señor no necesita acordarse, Él lo sabe todo y todo lo tiene presente. Él vive en el eterno presente, recordemos eso. Pero acuérdate de nosotros para bien, Dios mío. Así podemos concluir la oración de inicio. Y empezar el capítulo 6. El capítulo 6 yo lo he titulado Nehemías como líder siervo. A ver, lo repetimos. Nehemías como líder
siervo. Y sabemos que hemos entendido y hemos aprendido en la práctica que todo líder de Dios, que todo líder que Dios levanta, en realidad es un siervo. Entonces, en el caso de Nehemías, pues siempre los obreros, los trabajadores trabajaban con las dos manos. Y con una tenían la espada para defenderse de los adversarios, o sea, la espada de autoridad, y con otra el instrumento de servicio para poder construir la muralla. Y así los líderes del Señor trabajan siempre con las dos manos. Con una mano son líderes y con la otra son siervos. Y que el Señor nos ayude a ser ese tipo de líderes, líderes siervos, a dos manos, entrenados para trabajar a dos manos. Esta es una visión que el Señor me dio para empezar el discipulado de hoy. Nehemías como líder siervo, y una exhortación para todos aquellos discípulos que nos estamos capacitando para ser esos líderes siervos que el Señor está levantando ahora y en todas las épocas. Vamos al capítulo 6 y me parece que vayamos, pues yo diría que versículo a versículo y luego haciendo los comentarios. Dice el capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, ya no necesitamos decir quiénes eran estos personajes. Eran personas que estaban allí cuando Nehemías llegó. Cada uno tenía su personalidad. Uno de ellos era de raza judía, los otros uno un árabe y el otro pues era habitante de la región Tobías. Y ahí ya Nehemías los clasifica. Dice Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos. O sea, ya los clasificó como enemigos y efectivamente así se portaron. Pero fíjense que algo que me llama mucho la atención es que sabiendo Nehemías que eran enemigos, nunca les hizo campaña en contra, nunca los agredió de ninguna manera y convivió con ellos, los escuchó, pero nunca los siguió. Él traía su llamado. Y este líder siervo Nehemías en el capítulo 6 va a definir perfectamente el llamado que tenía. Eh, y luego vamos a hablar en algún momento del llamado, el llamado que hace Dios a sus hijos para servirle. Dice, cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta en aquel tiempo todavía no ponía las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y él termina el versículo diciendo, mas ellos habían pensado hacerme mal. Puntos a enfatizar. La oposición a la obra de construcción del muro y todo lo que implicaba. Comentario. Cuando hacemos la obra de Dios, siempre habrá oposición de varios tipos. Podemos distinguir dos grandes grupos de oposición. La oposición abierta y agresiva y la oposición oculta con amenazas, conjuras y trampas. Oculta con amenazas, conjuras y trampas. Y la abierta y agresiva. Habrá algún otro tipo de oposición, pero bueno, esos dos tipos son los que me parece que predominan y predominan en el caso de Nehemías y la construcción del muro.
Y aquí tenemos un versículo hermoso, Proverbios 28:1. Vamos a buscarlo. Yo les pido y nos pido, este versículo ha estado presente en mi vida y el Espíritu Santo me lo recordó cuando estaba redactando los puntos sobresalientes y dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Vamos a tomar nada más esas enseñanzas de Proverbios. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vean que la estrategia del enemigo es que huyamos. Va a crear, va a formar los escenarios que nos infundan temor, desánimo, confusión, manejando nuestras pasiones o nuestras ambiciones y pues nos impulsa a huir, a dejar la obra a la mitad, a no terminar. Pero dice que el justo está confiado como un león. Eso es algo importantísimo. Seamos de esos justos que tenemos la confianza del león. El líder en el temor de Dios no debe contestar mal con mal. Ante todo, debe buscar la sabiduría de Dios. Salmo 51:6. Vamos a leerla. Y dice así. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El 6 dice que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde se comprende la sabiduría según esta cita? Pues en lo secreto. Ahí es donde tenemos que trabajar con nuestro Maestro, el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, en lo secreto. Y vamos a ver por qué en lo secreto. Ante todo, el líder debe buscar sabiduría. Vamos a leer los versículos del capítulo 6 de Nehemías. El versículo 2 dice, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cómo sabía Nehemías que ellos habían pensado hacerle mal? Porque tenía sabiduría que había adquirido en lo secreto, ¿verdad? Había meditado sobre la personalidad de estas, de estos personajes que eran líderes. Y bueno, cualquiera hubiera dicho, pues haz una alianza con ellos. Ellos eran los líderes de aquel lugar.
antes de que tú llegaras, lo conocen a mucha gente, te conviene juntarte con ellos. Podría ser, pero el Espíritu de Dios le decía a Nehemías, no, la sabiduría que yo te doy es que tengas cuidado. Ellos piensan hacerte mal. Como respuesta, dice Nehemías, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. No, él no les responde diciendo, ustedes son unos malvados, ya me tienen una emboscada, voy a tomar represalias. No, no, les dice la verdad. Y la verdad es que él enfatiza la importancia de la obra asignada por Dios. Él vino de lejos. Él tenía una situación cómoda, un empleo cómodo allá con el rey Artajerjes. Tenía resuelta su vida y la de su familia, comodidad, pero él se movió por una visión, una revelación y una orden que le dio el Señor. Por eso es que les dice, yo estoy haciendo una obra importante, una obra importante. Yo hago, versículo 3, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí vemos en esto, ¿verdad? Eh, Todas las estrategias en un caso real en la Biblia. La Biblia es un manual de casos. Es la mejor manera de aprender en base a casos, en base a situaciones reales, al análisis de situaciones reales. Las grandes universidades son famosas porque usan esa metodología, pero la Universidad de Dios pues es la más grande. Versículo 4. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. ¿Qué sacamos aquí? Estar apercibidos, bueno, ser persistentes y no cambiar de opinión. Una estrategia del adversario es insistir repetidas veces. Sabemos que no es lo adecuado, sin embargo, nos insisten y nos insisten que cambiemos de rumbo, que hagamos esto. El enemigo va a ser muy insistente, y es una de sus estrategias, insistir. Y aquí dice que insistió hasta 4 veces, y él contestó de la misma manera, no cambió de opinión. Los obligó a cambiar su estrategia. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo, pero por quinta vez con una carta abierta en la mano. Bueno, esta ya fue carta. Pero la carta tenía un propósito, levantar una situación falsa delante de Nehemías para ver si así lo movía. ¿Y cuál era la situación falsa? Vean que la mentalidad de la persona que es movida por el adversario. La carta decía, se ha oído entre las naciones, o sea, era un asunto internacional. Y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros. Recordemos que estaban en un territorio que pertenecía al rey Artajerjes de Persia. Y esa era una acusación de traición al rey de Persia. Y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. O sea, vean qué acusación tan seria. Pero no dice que ellos lo estaban acusando,
sino le cargan que se ha oído por allí. Dicen, alguien platica que tú quieres ser el rey de Jerusalén. Y una segunda acusación, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, o sea, del rey de Persia. Le están diciendo, peligras, Nemías, porque ya por aquí se está levantando los dichos de que tú quieres ser rey, y ya esto ha llegado al rey de Persia. O sea, imagínense, el rey de Persia era su jefe, era su amo. Él le había jurado lealtad al rey de Persia, por eso le servía. Y, y, y entonces le dicen, eh, ven, ven y vamos a platicar, a ver qué estrategia hacemos juntos. ¿Qué les parece? La estrategia de estos adversarios. Hay que estar apercibidos ante el cambio de estrategia. Ahora bien, una acusación directa, seria, pero sin asumirla ellos, no la asumían, sino que se la cargaban a otros. Las frases, tú quieres hacerte rey, has puesto profetas en la ciudad que hablan de ti como rey. ¿Cuál era la intención de todo esto? Pues infundir confusión e inseguridad en Nehemías. Y dice, entonces envié yo a decirle, aquí tenía Nehemías dos opciones. Una, bueno, vamos a hacer una junta, ¿qué tal si nos reunimos? Esto no puede ser, tenemos que contrarrestar esto. Yo no quiero ser rey, pero bueno, sí soy el más importante aquí, etcétera. Y la otra, que es la que escogió Nehemías, era terminante. Envié yo a decirle, versículo 8, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Allí cortó toda la estrategia falsa con la que querían detener. Y comenta, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Un verdadero líder, ¿verdad? Y, aquí podemos ver que expresaban sus deseos que la obra no se terminara. Eh, tengo una nota aquí que escribí. El adversario se mueve con más sagacidad cuando la obra de Dios está avanzando. Una obra que no avanza, pues da la impresión que no mueve a nadie, ni siquiera al adversario. Pero una obra que avanza y que está concluyendo, está logrando propósitos y objetivos, mueve a lo más eh, tremendo del adversario, ¿verdad? Contra la obra. Y, y con sagacidad. El adversario se mueve con sagacidad cuando la obra de Dios está avanzando y él quiere detener. Pero Nehemías reacciona una vez más de la manera más correcta. Se dirige a Dios, al que le había dado el encargo. Dios lo había levantado para esa obra y era el único al que le podía responder, ni siquiera al rey de Persia, sino a Dios mismo. Y le dice, fortalece tú mis manos. Luego viene aquí en el versículo 10 otra estrategia del enemigo. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía,
hijo de Metatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, vean, esta es otra estrategia, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matar. Caray, aquí ya pues las palabras eran muy agresivas. Estaban hablando de amenazas y amenazas de muerte, ¿verdad? Y ante la tremenda amenaza, perdón, ante la tremenda amenaza, Nehemías escucha atentamente lo que le dijo esta persona y le dijo lo siguiente, versículo 11, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida, no entraré. Fíjense, la- le, le plantean la situación de que él estaba en peligro y que la única manera de estar a salvo del peligro era introducirse en el templo. El templo de Jerusalén ya había sido reconstruido por Esdras, más o menos, o sea, estaba en una fase pues ya también final. Y allí se había, pues, se había alojado un personaje, Semaías, estaba encerrado y allí ¿por qué estaba allí? Pues no lo sabemos, pero se tomó ese lugar para alojarse. Y obviamente no compartía la visión de Nehemías. Y según él, le iba a hacer un favor a Nehemías, diciéndole que se protegiera dentro del templo para evitar a los que venían con la consigna de matarlo. Nehemías le responde, un hombre como yo ha de huir. Quien que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. La respuesta debe ser terminante, no entraré. Y aquí hay un comentario. La intención de los enemigos reales, en apariencia amigos, era atraer al líder, o sea, Nehemías, a su bando, para allí ya siendo del bando de ellos o ya siendo parte de un grupo, neutralizarlo o utilizarlo. Sin embargo, decimos lo siguiente de parte de Dios. A un líder, a un verdadero líder de Dios, la visión que Dios le da a sus escogidos no se comparte. Dios pone las personas que la tienen de parte de Dios para que lo acompañen. El verdadero líder con la visión que Dios da no anda buscando seguidores, anda, está ocupado cumpliendo la misión, porque si Dios da una visión, da una misión y da la manera de concebir la misión y los recursos. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Apocalipsis 3:4, que es decisivo, a la iglesia de Sardis le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense que efectivamente la obra de Dios no se hace por mayorías, no se hace por democracia, no se hace por a ver quién junta más gente. La obra de Dios se hace porque hay un llamado, y el verdadero siervo es el que recibe el llamado y obra según el llamado. Y ya el Señor irá en el camino poniendo quien le acompañe, quien le apoye. Pero aquí lo que le ofrecían a Nehemías era, bueno, los que ya estamos aquí, pues vamos a juntarnos contigo y a ver que salga un gobierno de mayoría, un gobierno de grupo, porque pues sí, tú ya estás construyendo, pero nosotros también queremos ser parte del liderazgo y bla, bla, bla. Y además te quieren matar y tenemos una manera de proteger. Y entonces él dice, un hombre como yo ha de huir. Así, aquí se ve que él sabía que la misión y la visión que el Señor le había dado también estaba acompañada con protección. Cuando a Dios te llama, Dios te protege. Y, y, eh, ¿Y quién, como yo, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. O sea, la protección de Dios no está en el templo, la protección de Dios está en todo lugar, según su voluntad. Y dice, versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. ¿Qué sabiduría le fue dando el Señor a Nehemías en medio de tanta gente que tenían poder, que tenían influencia y que definitivamente querían detener? Y él saca en conclusión el versículo 13, porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con el cual yo fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noías, profetiza, y de los otros que profetizaban y procuraban infundirme miedo. Entonces, dice, Nehemías clama a Dios por fortaleza, un verdadero líder se quebranta solamente delante de Dios. El verdadero líder se quebranta solamente delante de Dios. No es conveniente estarte quebrantando delante de cualquier ser humano si eres un verdadero líder. Quebrántate solamente delante de Dios, porque va a haber todo tipo de personas. Y Dios te dirá, un ungido sabe que Dios está con él. Viene el entendimiento de inmediato. Dios no lo había enviado. Querían difamarme. Terminamos con la lectura de Romanos 12, del 11 al 21. Dice, en lo que requiere diligencia, está hablándole a los líderes, a los siervos de Dios, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Gozosos en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y miren, todos esos personajes pues habían querido eh, lo malo para Nehemías. El Señor le dijo: mira, Señor, lo que me hacen, tómaselos en cuenta, solo tú pagas. Tú eres el gran juez y tú pagarás. Pues solo querían infundirme miedo. Y el versículo 15 dice, de Nehemías 6:15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Veamos qué importante. Terminaron el muro, las consecuencias de la terminación del muro. Aquellos que habían sido adversarios se humillaron, reconocieron que era la obra de Dios. Por un momento, pero reconocieron, porque luego siguieron con su estrategia para impedir el avance. La obra ya sí había terminado en lo físico, en lo natural, pero no había terminado el trabajo. Tampoco habían terminado las estrategias para impedir el avance. Pero fue un buen punto que recalca aquí Nehemías 6, hasta la fecha en la cual se terminó el trabajo del muro, 25 del mes de Lul, en 52 días. Pues dejo la palabra a Yazaret, y yo sé que el Señor nos va a hablar en el mensaje de Yazaret como lo ha hecho en el mensaje presente. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra oración de Juan, capítulo 17, la oración de Jesús. Voy a tratar de avanzar, hermanos, hasta el versículo 5. Vimos en el estudio pasado acerca del versículo 1, ¿verdad? Y hablamos sobre la gloria del Padre y la gloria del Hijo y la gloria que le debemos, ¿verdad? Al Hijo. Y dice el versículo 2, 17:2, dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y miren, vamos a ver en este versículo 2, hay un derecho que Jesús menciona, un derecho que él posee, como el Hijo, ¿verdad? Del Padre, y así dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. De acuerdo con el plan eterno de Dios, que es el que ya hemos venido estudiando, hermanos,
que decíamos que toda la obra de Jesús fue planeado desde la eternidad. Y de acuerdo a ese plan para la salvación, el Hijo recibió potestad sobre toda carne. Y esto de sobre toda carne se refiere a la humanidad, para poder dar vida eterna a todos los que el Padre le dio, ¿verdad? Dijimos que el Padre le entregó al Hijo un regalo maravilloso que era una esposa, una iglesia. Esa autoridad que le fue concedida a Jesús por el Padre se hizo posible por medio de la cruz, ¿verdad? Ahora, aparentemente, porque Jesús se sometió, ¿verdad?, a sus captores, cuando decían juicios falsos sobre él, él no dijo nada, lo crucificaron y lo permitió, él teniendo poder, él permitió estas cosas, ¿verdad? Y aparentemente pensamos, es que no tenía poder, no tenía autoridad. Si lo tenía, ¿por qué no hizo algo? Pero en realidad él tenía la autoridad. Tanto él tenía la autoridad que incluso estas circunstancias de permitir que lo crucificaran, estaba todo bajo su control. Al morir por los pecados de quienes creerían en él, entonces a Jesús se le entrega el derecho para poder dar la vida eterna. Ahora, la autoridad que Dios le da a Jesús marca el principio de una nueva era. Jesús habló de un nuevo pacto, ¿verdad? Ese pacto que venía a través de él. Nuestro evangelio es la nueva noticia, una novedad de vida. Todo es nuevo. A partir de Jesús todo es nuevo. A Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo, en la tierra, inclusive autoridad para juzgar. Entonces, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí está hablando, hermanos, que a él se le otorga al Hijo, ¿verdad? Al Mesías, un poder. Dice Daniel 7, versículo del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, aunque la autoridad, ¿verdad?, que tiene Jesús se extiende sobre toda la creación, la autoridad para dar vida eterna solo se aplica a quienes el Padre ha escogido para el Hijo. Solo los que el Padre le ha dado al Hijo. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, pero la autoridad de la vida eterna solo son para los que el Padre le da al Hijo, ¿verdad? La autoridad de Cristo para darles vida a todos los que han creído en Él, es otro aspecto de su victoria sobre este mundo a través de su muerte y su resurrección. Cristo, a través de su ministerio, en muchas formas, Él mostró que Él tenía poder, que Él tenía esta autoridad divina. Y es una autoridad que el Padre le dio. Él cuando enseñaba, su enseñanza se caracterizaba por la autoridad. La gente decía, nunca otro hombre ha hablado como Él. También sus sanidades. Era tan poderoso, incluso esos escribas y fariseos que tanto lo acusaron de haber hecho milagros y sanidades por Belcebú, ¿verdad? No negaban el poder, simplemente decían, lo hizo por alguien más. ¿Por qué? Porque negaban que él era el Hijo de Dios. Vemos sus milagros, ¿verdad? Vemos su poder sobre la muerte cuando resucita a Lázaro. Jesús afirmaba tener el derecho incluso de revocar las costumbres
judías, no la ley, porque él no vino a revocar la ley. Las costumbres que los hombres, que los fariseos, que los escribas habían tergiversado, ¿verdad? Habían usado la ley, habían torcido los mandamientos, los habían aplicado e interpretado de una forma incorrecta, y Jesús afirmaba tener el derecho para él revocar esas costumbres, para él no apegarse a esas costumbres absurdas, ¿verdad? Que estaban muy lejos del corazón del Padre. Jesús incluso dijo, seré mayor que el templo, ser mayor que el templo. Y eso era algo, una declaración muy impresionante, pero él tenía ese derecho. Él podía decir estas cosas. Jesús también dijo que él tenía el poder de perdonar pecados. Él tenía el poder de ofrecer salvación en su propio nombre. Él tenía el derecho de recibir adoración. Jesús lo dijo, yo tengo ese derecho, y Jesús se lo había ganado, ¿verdad? Entonces, ese choque, ¿verdad?, de autoridad con la de los líderes religiosos del tiempo de Jesús fue la razón por la cual ellos estaban tan enojados con él. Y finalmente, pues planearon su muerte, ¿verdad? Y lo mataron, o sea, lo mataron. También la muerte de Jesús fue un propósito divino. Estaba dentro del plan eterno que el Padre había planeado desde siempre, y eso quiere decir que estaba bajo su propia autoridad. Jesús declaró en Juan 10, 17 al 18, él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces, a medida, hermanos, que se acercaba el tiempo de la crucifixión de Jesús, Jesús no renunció a esa autoridad que le había dado el Padre. Sin embargo, él sabía que esa autoridad estaba limitada en su humanidad, pero cuando él fuera glorificado con el Padre, sería una autoridad completa. ¿Qué tenía que pasar? La cruz. La cruz tenía que pasar. Después de su resurrección, él sabía que ascendería al cielo, donde su Padre lo sentaría a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Por qué? Porque sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y eso lo dice Efesios 1 del 20 al 22. Entonces, este hecho de que solo Jesús tuviera la autoridad para conceder la vida eterna por medio de su muerte en la cruz, también subraya el poder y la autoridad del mensaje de su evangelio, porque solamente a través de él, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda la obra que él hizo, puede recibirse la vida eterna. Jesús lo había dicho antes, ahí en Juan 14, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el que cree en el Hijo, dice Juan 3, del 35 al 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo se ganó ese derecho. Por eso es que creyendo en él y en su obra, tenemos vida eterna. Si no creemos, aunque muchas religiones ofrezcan aparentemente, ¿verdad?, el cielo, la salvación, y excluyen a Jesús, no es posible, porque solamente ese derecho se le otorgó a Jesucristo a través de su obra redentora. Ahora, dice el versículo 13, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús está ofreciendo, hermanos, una relación. A diferencia de la cultura popular de este tiempo, incluso dentro de la cultura religiosa contemporánea, la vida eterna, lo que está diciendo Jesús es que la vida eterna solo se entrega a quienes conozcan al único Dios verdadero.
esta palabra, hermanos, de conocer, esta palabra griega, no solo implica un conocimiento intelectual, sino una relación de amor íntima y profunda. Juan 10, versículo 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nos damos cuenta la relación que existe en este pasaje. Este conocer va más allá de un conocimiento intelectual, es intimidad. Es una relación profunda. Primera de Corintios 6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Primera de Juan 5:20, Juan vuelve a mencionar esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, ¿verdad? La vida eterna solamente es posible a través de Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Pedro también declaró en Hechos 4:12, dijo, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La esencia de la vida eterna es la participación en la vida de Cristo, esa vida que es bendita y eterna mediante la unión con Él. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Los creyentes, todo cristiano, todos aquellos que hemos creído, es a través de Jesús que podemos tener paz, que podemos tener el gozo, que podemos tener el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Jesús en nosotros. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido. Es decir, entonces que esta vida, ¿verdad? Predeterminada por Dios para aquellos que hemos creído en Jesucristo, los redimidos, es una vida de comunión compartida con Jesús. No podemos sacar a Jesús de la ecuación. Todo depende de la comunión que tengamos con Él. La vida eterna se refiere a la calidad de vida, no solo a cantidad de años. Es mucho más que vivir para siempre. Es disfrutar la comunión íntima con Dios desde ahora y para siempre. Es decir, la vida eterna no lo podemos reducir simplemente a vivir eternamente, a vivir por mucho tiempo, ¿no? O una existencia que no tiene final. ¿Por qué? Porque también los que van a ir a la condenación van a vivir eternamente, solamente que apartados del Creador, apartados de Dios, fuera de Jesucristo, lejos de su presencia, en un tormento eterno. Entonces no se trata de cantidad de días, se trata de calidad, de comunión íntima con Dios desde ahora y para siempre. La vida eterna no es solo una posesión futura, sino es una realidad presente, pues es calidad de vida. En Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora dice el versículo 4 de ahí de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús cumplió un requisito, hermanos. Jesús cumplió y satisfizo la demanda del Padre. Nunca nadie había podido cumplir esa demanda, pero Él lo hizo. Entonces, en este plan perfecto de Dios y de acuerdo con su justicia perfecta, el Hijo ha venido a la tierra para salvar a quienes el Padre le dio. Ahora, el Señor Jesús glorificó al Padre todo el tiempo que Él estuvo en la tierra. Y entonces Él acabó por completo la obra que el Padre le encomendó. Ahora, en este momento que Jesús está orando, no ha sido la crucifixión, está a punto de acontecer. Pero aquí vemos que Él ya tenía esa determinación de no dar marcha atrás. Desde este momento, Él ya había determinado que iba a concluir la obra que el Padre le había dado que hiciera. Esta obra culminó en la cruz, ¿verdad? Ahí terminó esta obra. Jesús tenía esa certeza de que la promesa eterna de Dios se cumpliría perfectamente y nada iba a poder evitar los propósitos del Padre. Nada iba a evitar que su plan redentor eterno se llevara a cabo. Pero esta declaración, hermanos, que hace Jesús va mucho más allá de revelar pues que él tenía confianza en el plan eterno del Padre, sino que esta declaración era un ejemplo a los discípulos porque les estaba recordando que debían tener confianza en el Dios soberano, el que todo lo sabe, el que todo lo controla. Y esta misma determinación, esta misma plegaria hoy resuena en nuestros corazones y Jesús nos dice, recuerden, deben de tener confianza en el Padre, en mi Padre. ¿Por qué? Porque nada se escapa de su control. Además de este versículo, que dice Jesús, ¿verdad? Que Él cumplió toda su obra, nos habla de la impecabilidad de Cristo, es decir, esa ausencia de pecado. Cumplió su obra en la tierra y además nunca pecó. Nunca pecó. Jesús audazmente, ahí en Juan 8:46, retó a que alguien dijera sobre él, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede decir que yo he cometido un pecado? Pablo dice en 2 Corintios 5:21 sobre Jesús, él no conoció pecado. Hebreos, ¿verdad? También 4:15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. No conoció el pecado. Hebreos 7:26 también dice que él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pedro lo llamó en su carta en primera de Pedro 2:22, cordero sin mancha y sin contaminación, y dice que no hizo pecado, ¿verdad? Juan vuelve a hablar de él en una de sus cartas, primera de Juan 3:15, y él dice, no hay pecado en él. Pero la opinión más importante fue la que dijo el Padre acerca de Jesucristo. Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Se complació en Jesús. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida sin pecado y por lo tanto Jesús fue el sacrificio aceptable por el pecado eternamente, ¿verdad? Ahora, aunque Jesús no tuvo pecado, Dios lo trató como si hubiera cometido el pecado de todos los pecadores, ¿verdad? Para que todo aquel que creyera en Él, aunque injustos, pudieran ser tratados como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo. Y así nos trata, hermanos. Ahora nosotros estamos en Cristo. Injustamente, ¿verdad? ¿Para qué? Porque no lo merecíamos, pero a Él le plació para que ahora el Padre nos mire con ese lente de Cristo. Él no nos ve a nosotros, el Padre ve a Jesús en nosotros y por eso es que nos trata como si hubiéramos vivido esa vida perfecta que vivió
Jesucristo. Ahora, termina en el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y vuelve a mencionar la gloria. Entonces, todo lo que hizo Jesucristo merece reverencia, merece respeto. Llevó todo a cabo de acuerdo al plan que Dios ya había determinado. Jesús sabía que iba a ser exaltado en ese lugar donde él había estado antes de que fuera encarnado en esta tierra, a la diestra gloriosa de su Padre. Y entonces, con esa exaltación o pensando en esa exaltación, Jesús expresa en esta oración su deseo de regresar a la gloria del cielo, de ir a donde él pertenecía. Estuvo en este mundo y vivió con mucho valor, con mucha dignidad. Sin embargo, él deseaba regresar a donde pertenecía, porque él no era de este mundo, y lo vamos a ver más adelante en esta oración, donde dice, no son ellos de este mundo, y está hablando a la iglesia, dice, como yo no soy tampoco de este mundo. Por lo tanto, le pide en esta oración al Padre glorificarlo a su lado con aquella gloria que habían compartido antes que el mundo fuese creado, ¿verdad? En Juan 1:1, Juan nos habla, ¿verdad? Y nos describe esta comunión íntima de Cristo con el Padre, cuando dice que en el principio era el Verbo, el Hijo, y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Después de su vida terrenal, de sumisión, de humillación, mientras estuvo humanamente en este mundo, Jesús estaba listo para regresar a la gloria completa que le esperaba a la diestra del Padre. Filipenses 2, del 9 al 11 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Ahora, todos los que somos creyentes, hermanos, que estamos 2000 años, más de 2000 años apartados de la cruz, es decir, este acontecimiento sucedió hace más de 2000 años, pero hoy estamos aquí y hemos creído en nuestro Señor, y no debemos perder de vista la gloria y el honor que Cristo sigue mereciéndose a causa de su obra redentora. Aunque ya pasaron mucho tiempo, Cristo sigue mereciendo reverencia y respeto, porque lo que él soportó en la cruz ahora es el himno de alabanza y adoración cristiana. Ahora nosotros podemos alabarle, ahora nosotros lo alabamos, le agradecemos, con nuestra boca declaramos que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque él se ganó ese título y Jesucristo lo será para toda la eternidad. La verdad gloriosa es que la cruz hizo posible la vida eterna para que todo aquel que crea verdaderamente en Jesucristo, pues tenga vida eterna. De no haber sido por la cruz, no habría salvación por el pecado para nadie en ninguna época, no habría evangelio de gracia, no habría esperanza en esta vida ni en el infierno, y el infierno más bien sería el único destino posible. Sin la cruz, el plan eterno de la salvación que Dios prometió desde antes de los tiempos no habría producido un fruto. Pensar en estas verdades nos debe de llevar a que quien ame y conozca al Señor Jesucristo pueda decir las siguientes palabras que Pablo dice en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y bueno, hermanos, pues sí alcancé a acabar los 5 versículos. Pues eso es todo. Vamos a hacer una oración antes de concluir. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por toda tu enseñanza, Señor. Gracias, mi Dios, por enseñarnos
esas características, esas capacidades, Señor, que Nehemías mostró en su tiempo, Señor, siendo un líder, pero al mismo tiempo un siervo, Señor. Y una no excluye a la otra, una cualidad no está peleada con la otra. Tú nos has mandado a ser líderes, siervos, bendito Dios. Y que nunca se nos olvide, Señor, que somos servidores, esclavos tuyos por amor. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno de toda alabanza y de toda adoración, y que nuestro corazón hoy pueda entonar un cántico de gratitud hacia nuestro Dios, que hoy antes de acostarnos podamos orar y podamos decir gracias, Cristo, gracias, Señor, por la obra que hiciste, porque solo a través de ella nosotros nos otorgaste la vida eterna y la salvación. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque tú eres el que nos recuerda la obra de nuestro Redentor. Gracias, Señor, y en esta noche, Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos despedimos de este momento, de este tiempo, Señor, pero que cada uno, Señor, podamos seguir en esa intimidad y comunión contigo, Señor, antes de dormir. En el nombre de Jesús, sé tú con todos mis hermanos, sé tú dándonos un descanso, Señor, que haga recuperar fuerzas a nuestro cuerpo, Señor, y nos traiga salud. Te pido por la salud de mi hermano Jorge, Padre, lo escucho un poco afónico. Por favor, toma el control, Señor, de su garganta, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Estamos Amén. despedidos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, Gracias, Chef. hermanos. Gracias, Gracias, buenas pastor. noches. Bendiciones. Bonita noche. Bye. Bye.